saludo muy especial a todos. Estamos en Del Miedo al Amor, hablando sobre un curso de milagros. Hoy iniciamos con la sección quinta del capítulo 10. Hola, mi Magdalena hermosa. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, mi amada Mar. Qué alegría compartir contigo. Y esto para mí, volver a compartir contigo la lectura del curso, para mí es un bálsamo. Ya la espero con ansias, estas pastillitas de luz que siempre nos ayudan a enderezar el camino y la plana y para volver a poder escuchar la voz que habla por Dios. Esto es para mí invaluable, para Sí, recordar la cordura en mí. es maravilloso, es un momento de verdad para mí terapéutico. Esta es Ay, sí, la terapia de mi semana. así es, así es. Qué alegre. Y Bueno, gracias a todos los que están aquí por acompañarnos también. sí, muchas Ojalá que gracias. sea de terapéutico para todos. Así va a ser, así es. Entonces iniciamos con el párrafo 1. Es la negación de Dios. Los ritos de Dios de la enfermedad son extraños y muy excéntricos. En ellos la alegría está prohibida, pues la depresión es la señal de tu lealtad a Él. La depresión significa que has abjurado de Dios. Son muchos los que tienen miedo de la blasfemia, mas no entienden lo que es. No se dan cuenta que negar a Dios es negar su propia identidad. Y en ese sentido, el costo del pecado es la muerte. Esto sí es un sentido muy literal. Negar la vida hace que se perciba su opuesto, de la misma manera en que toda forma de negación reemplaza lo que existe con lo que no existe. Nadie puede realmente hacer eso, aunque no cabe la menor duda que eres capaz de pensar que puedes y crees que lo has hecho. Mira qué fuerte inicia esta sección 5 del capítulo 10. Wow, como siempre tan contundente Jesús, ¿verdad? Mira que esos ritos del Dios de la enfermedad, porque es realmente como nosotros lo vemos, ¿verdad? Porque le hemos dado ese poder a la enfermedad. Y dice de que esos ritos que son tan extraños y son también tan estrictos porque los seguimos al pie de la letra y que en ellos está la alegría está prohibida. Wow. Sí, porque si tenemos un dolor, si nos dan una noticia que nos está afectando algo, o yo qué sé, inmediatamente la dicha, la alegría que debemos manifestar, porque el júbilo es la herencia de los hijos de Dios, como nos dice el maestro, en ese momento la apagamos, dejamos de ser felices y dichosos por entregarnos al Dios de la enfermedad. Wow. Sí, y mira que cuando nos entregamos al Dios de la enfermedad, cualquier tipo de enfermedad, aquí no estamos solamente hablando de la enfermedad física, habla sobre todo aquí de la depresión, es que Ajá. estamos negando a Dios. No recordamos que somos parte de Dios, que somos ese hijo de Dios. Entonces, me enfoco en el Dios de la enfermedad, en cualquiera de sus manifestaciones, y me olvido de mi verdadera naturaleza, de la que hemos hablado tanto eh, en este camino leyendo el curso. Entonces, nos preocupamos mucho de la blasfemia, pero eso es una forma de blasfemia. Pensar que no, que estamos solos, pensar que manejamos esto y nos enfocamos en los ritos extraños de la enfermedad, que son cantidades, ¿no? Nos Sí, limitamos, no hacemos esto, no hacemos lo otro, eh, y nos olvidamos de ser felices, nos olvidamos del sueño feliz, que es uno de nuestros objetivos en este plan.
exacto, y estamos negando la vida, ¿verdad? Y al negar la vida, obviamente dice de que lo reemplazamos con lo que no existe, Ujú. porque todo lo que existe es la vida misma, porque esa vida es la que nos dio Padre y es eterna, es lo que siempre ha dicho Él, es eterna la vida. Pero en el momento en que le damos oídos al ego, en ese mismo momento entra la depresión y la tristeza y la falta de alegría y nos olvidamos del gozo en ese mismo. Obviamente son todos los opuestos a lo que realmente somos, dichosos, amorosos, felices, Y y aquí entra dice, la incongruencia. exacto, y acá sí, somos incongruentes totalmente. Sí. Y a mí me parece muy fuerte esto que dice que negar a Dios es negar su propia identidad. Y en este sentido, el costo del pecado es la muerte. A mí esto me llama mucho la atención porque durante todo el curso hemos leído que el pecado no existe. Entonces aquí digo, a ver, ¿cómo así que el pecado es el costo del pecado es la muerte si el pecado no existe? Esto así es un sentido muy literal. Negar la vida hace que se perciba su opuesto de la misma manera en que toda forma de negación reemplaza lo que existe con lo que no existe. Entonces, yo lo interpreto así, dime tú si me equivoco porque este pedacito me cuesta porque me están diciendo desde hace 10 capítulos que el pecado no existe y aquí me dice que el costo del pecado es la muerte, es que yo veo la muerte y lo reemplazo, mi falsa idea de que la muerte existe, la reemplaza con la verdad que prevalece sobre la verdad, que es lo que la muerte no existe y el pecado no existe. No sé si me expliqué. Exacto. Sí, divinamente. Es que se enreda un poquito, ¿verdad? Pero el tema es que negar la vida hace que percibamos lo opuesto y que toda la verdad sea reemplazada por la ilusión. Cuando negamos la vida, negamos lo que somos. Y al negar lo que somos, olvidamos quiénes somos. Sí, Y es ahí hay un como, juego de ¿verdad? palabras que puede ser confuso, o para mí es un poco confuso, Sí, pero lo interpreto así. eh, Me caso con lo irreal, me caso con los sueños, me caso con la fantasía, con esta Matrix en donde estamos, y se me olvida que primero no puedo estar enferma, segundo nunca me voy a morir, y yo soy la hija de Dios y nunca me va a pasar nada. sí, porque empezamos con el tema, ¿verdad? Que es un tema fundamental en las lecciones que nos enseña que no somos un cuerpo. No soy un cuerpo porque sigo siendo tal como Dios me creó. No soy un cuerpo. Y en el sexto repaso, eso lo pasamos diciendo tanto al inicio de cada lección y lo repetimos por 10 días, en la mañana, en la noche y a todas horas, para que se nos vaya como que lo vayamos recordando e integrando otra vez de que no somos un cuerpo. Y era como el otro día hablábamos tú y yo te recordaba que en el capítulo 27 está en la sección quinta el héroe del sueño. Y entonces es esa parte de nuestra mente equivocada y loca que inventó que somos este personaje, que inventó que somos este avatar y que este avatar sí puede sufrir, puede enfermar, puede morir. O sea, es nuestra ilusión la que estamos proyectando. Al dejar de recordar quiénes somos, dejamos de crear como lo hace el Hijo de Dios para que nuestro avatar proyecte, Ujú. proyecte una ilusión en esta Matrix. Total, Y nos, así vol- es. y vol- y nos volvemos a creer el cuento, ¿verdad? Y nos Sí, no, volvemos a quedar dormidos. estamos convencidos de nuestro cuento. Y volvemos a la primera introducción del libro, nada real,
puede ser amenazado Nada y irreal existe. nada irreal existe, en eso radica la paz de Dios. Cuando eso lo logremos, es que a veces pienso que todo el libro es para explicar esa frase. Sí, definitivamente. Sí, por eso está Y ahí. nos lo explica de una manera y nos lo explica de otra. Y recordemos también de que la traducción al castellano está viniendo de la traducción del inglés que está escrita en un pentámetro yámbico. Sí, Que en inglés es maravilloso porque va así con una cadencia tan lenta y entonces, pero también Jesús lo dictó de esa forma para que no lo leyéramos como que fuera un bestseller, una novela de bestseller que la leemos de cabo a rabo, de principio a final. y además que Entonces, era la forma de escribir de Shakespeare, ¿no? Entonces es exactamente, bellísimo leerlo en inglés, pues ya es difícil español para nosotros, leerlo en inglés es más complicado, pero definitivamente es más lindo en inglés. claro, pero entonces hay tantas palabras también que en español para decir algo, nosotros usamos muchísimas más palabras en español, en castellano, que en inglés. Ujú. En inglés es más condensado y en español como que se vuelve así como que más redundante todavía. O sea que los que hablamos castellano, de plano que también tenemos un poquito más dura la testa, tenemos que usar más palabras. Sí. Bueno, yo Sí, bueno, explico este primer párrafo con el inicio del libro. Nada irreal sí. existe, nada real puede ser Nada real amenazado. puede ser amenazado. En eso Así es, radica la paz de sí, Dios y cuando nosotros lo internalicemos vamos a tener siempre la paz de Dios dentro de nosotros. sí, porque como la paz es nuestra herencia también, Ujú. es nuestro derecho por denominación de origen. Sí, sí. Entonces ya está en nosotros, ya el Sí, Espíritu lo siempre está veíamos en al paz. principio de este capítulo, lo vimos en nuestro programa anterior, que la paz ya es nuestra, ya es que es nuestra y es nuestra, punto. Así es, sí, ¿no? Y vamos a continuar porque cuando a veces como que nos atoramos en un párrafo, el siguiente lo explica maravillosamente. Oh, ahí es que Jesús siempre iba delante de nosotros. Y entonces dice en el segundo párrafo, mas no te olvides que negar a Dios dará lugar inevitablemente a la proyección. Creerás que son otros y no tú los que te han hecho esto a ti. Es imposible que no recibas el mensaje que envías, pues este es el mensaje que quieres. Tal vez creas que juzgas a tus hermanos por los mensajes que ellos te envían a ti, pero l- lo que los juzgas es por los mensajes que tú les envías a ellos. No les atribuyas a ellos tu propia negación de tu alegría, o no podrás ver en ellos la chispa que te haría dichoso. Negar la chispa conduce a la depresión, pues siempre que ves a tus hermanos desprovistos de ella, estás negando a Dios. Qué belleza, ¿no? Aquí hablamos nuevamente de la chispa que lo vimos en el programa pasado y, Así, y de la proyección. Es que exacto, esto lo repetimos diariamente. Nosotros solamente vemos lo que somos, solamente damos lo que yo tengo adentro. Yo proyecto todo lo que tengo adentro y todo lo que soy. Y eso es ley en psicología. Y no hay nada más psicológico que el curso de milagros, nada más terapéutico. Por eso digo que para mí es la terapia para mí este momento de leer el curso contigo y poder leerlo y que alguien más pueda beneficiarse de esa lectura, pues maravilloso, porque estamos proyectando y, y todo lo que vemos en los demás es la proyección que yo tengo. Es la ley del espejo de Carl Jung
una y otra vez y todos los días. Así es. Y es que el tema es, ¿verdad?, de que en la locura que pensamos que nos podíamos separar de Padre, en esa locura, y luego de ahí nació la culpa, en la locura de que, y sí, yo me puedo separar de Padre. En ese momento entró la culpa y en ese momento también nació el ego. Y nos dijo el ego, para que no sientas esa culpa, vente conmigo, yo sé de un lugar donde vas a estar a salvo. Y entonces ahí es donde nació el universo de los cuerpos, para que pudiésemos proyectar la culpa que sentíamos, ese dolor que sentíamos de habernos separado de Padre, que siempre sigue siendo una ilusión, pero lo podemos proyectar en nuestros hermanos. Y siempre nosotros vamos a ser la víctima inocente y los otros son el verdugo. Y entonces cuando vemos a nuestros hermanos de esa manera, lo único que estamos haciendo es proyectando toda la culpa inconsciente que existe en la mente dormida. Y Así. explorarla, hay que explorarla para poderla sanar. Y es ahí donde entran también a jugar nuestros hermanos como nuestro espejo para que nosotros podamos ver qué tenemos dentro de nosotros mismos. Qué juego, ¿verdad? Es un Sí, juego, es un juego. Es un juego perverso, pero es un juego. es un Y juego perverso y mortal. sí. Y acá dice en este párrafo algo que me parece que lo dijeron en la sección anterior y lo repite en esta, y es la importancia de ver la chispa en todos nuestros hermanos, en todas las personas que encontramos. Y negar la chispa conduce a la depresión. A mí eso me parece pues maravilloso, que no lo diga así de claro, pues siempre que ves a tus hermanos desprovisto de ellas, estás negando a Dios. Acá nos dice que nuestra depresión depende de cómo nosotros miremos a las personas que nos rodean. Es la primera vez que yo veo una explicación de este género de la depresión. Me parece, me parece súper interesante, me parece como que me emociona, me emociona, digo, pues porque una de las cosas más complicadas de manejar en la salud mental es la depresión y cada vez es peor. Entonces esto me llena de emoción, saber que yo tengo en mis manos y poder ver a todo el mundo desde el amor va a cuidar de mi salud mental, de mis emociones. Eso me parece increíble. Sí, y es que fíjate de que en el curso nos lo dice de tantas diferentes maneras, ¿verdad? Acá me encanta. En este capítulo ha sido, tienes que ver la chispa, tienes que recordar la chispa en tus hermanos, la chispa divina, ¿verdad? Y en otras partes nos dice, tienes que ver con los ojos de Cristo, tienes que ver al Cristo frente a ti, tienes que ver cómo miraría Cristo al hermano que tienes frente a ti. Este es un encuentro santo. O si no, también te dice que recuerdes que a como le mires a él, te estás viendo a ti. Y dice también de que en otra parte, que como nosotros hay tantos muertos sin cadáveres en el día, porque nosotros juzgamos a nuestros hermanos en una manera tan oscura y tan cruel. Realmente lo que estamos haciendo es asesinándolos, porque quien roba una honra, dice, está asesinando a su hermano. Entonces, ¿cómo es posible que con tantos pensamientos tan oscuros, es por eso el resultado es la depresión, la enfermedad mental, ¿verdad? Porque también los esquizofrénicos están en una visión dual, ¿verdad? En otra realidad en la que también hay otros que piensan de que los están persiguiendo, los están acosando, les quieren hacer.
realmente no está sucediendo nada, todo está sucediendo en sus mentes. Y es Ujú. cuando olvidamos de ver la inocencia en nuestros hermanos, porque si miramos la inocencia en el hermano, eso mismo como que rebota en mi espejo para recordarme mi propia inocencia. Sí, cuando yo veo también lo he repetido en diversas ocasiones, cuando yo veo la inocencia de mi hermano, estoy viendo mi inocencia. Y acá habla de la depresión, pero aquí puede ser la ansiedad, puede ser cualquier enfermedad física también. La enfermedad en general, yo lo veo, pues está hablando de algo específico, pero es cualquier enfermedad en este plano la podemos traducir de la misma manera. Sí, porque la mente está deprimida, está comprimida. Cuando la Mm. mente es extensión, el amor simplemente se extiende. El amor crea extendiéndose. Lo contrario es, está achiquitada, está contenida, está deprimida. Entonces ahí no está creando, Exacto, porque no se puede extender. Y olvidamos la dicha, la alegría, que somos paz, que somos dicha, alegría y abundancia. Criatura de Dios, fuiste creada para hacer todo lo bueno, lo hermoso y lo santo. Y ahí se nos olvida completamente, porque una mente deprimida no se puede ver ni hermosa, ni buena, ni santa. exacto. Sigamos con el 3. Manifestarse fiel a la negación de Dios es la doctrina del ego. El Dios de la enfermedad obviamente exige la negación de la salud, ya que la salud está en clara oposición a su propia supervivencia. Mas considera lo que esto significa para ti. A menos que estés enfermo, no puedes conservar los dioses que inventaste, pues solo estando enfermo podrías desearlos. La blasfemia, por lo tanto, es destructiva para el yo, pero no puede destruir a Dios. Blasfemar significa que estás dispuesto a no conocerte a ti mismo a fin de estar enfermo. Destruir a Dios al fin de estar enfermo. Punto. Ahí termina. Esta es la ofrenda que tu Dios exige, pues Ujú. al ser este el producto de tu demencia, no es más que una idea de mente. Esta se manifiesta de muchas maneras, pero si bien puede parecer ser muchas cosas, puede parecer ser muchas cosas diferentes, no es cierto. No, perdón, no es sino una misma idea, la negación de Dios. Definitivamente el ego, que en la cábala es lo oponente, y el oponente es como el diablo para ellos, y es así. El ego, primero que necesita destruir a Dios y matricularnos en seguir una cantidad de dioses, en este caso el dios de la enfermedad, y es simplemente para alimentarse el mismo, para que tengamos que depender del ego y no veamos la realidad, que es que somos el hijo perfecto, amado, privilegiado de Dios. Y nos mantiene enfermos. Y aquí dice, es destructiva para el yo, es destructiva para mí, pero no para Dios, no para mi esencia que es Dios. Ese es, es como nos está aquí Jesús dando como una cachetada, pum, pum, pum. Nos está tratando fuerte para que, como un cimbronazo, para que reaccionemos. Para que despertemos. Es que mira que esto sí que estar uno totalmente loco, porque fíjate que la blasfemia dice que al único que va a destruir es al yo, es a este pequeño avatar, porque a Dios no le hace nada.
Dios ni siquiera se da cuenta de esta locura y todo este relajo que tenemos acá. Imagínate eso, es que tenemos que estar tan poco cuerdos para estarnos destruyendo y al que estamos destruyendo es al personaje, porque imagínate por cuántas cosas espantosas lo hacemos pasar, tantas enfermedades, tantas dolencias, mira el cáncer en todas sus manifestaciones, es horrible, es espantoso, ¿verdad? Y son las propias células las que se eh, están creciendo sin medida, o sea, todo eso es una completa locura. Y la blasfemia solo simplemente a quien va a atacar es entre comillas, a nosotros mismos. Sí, Así que estamos solamente a locos. nosotros mismos, entre comillas. Y acá nos dice claramente que estamos locos, no lo dice, pero es producto de tu demencia, Sí, no es más que una idea de mente. ¿sí? Wow, impresionante. Y dice en el cuarto, parece que si la enfermedad y la muerte hubiesen entrado en la mente del Hijo en contra de la voluntad del Padre, el ataque a Dios, y lo pone entre comillas, le hizo pensar a su hijo que era huérfano y como resultado de su depresión inventó el dios de la depresión. Esa fue su alternativa a la dicha, porque no estaba dispuesto a aceptar que si bien era un creador, él mismo había sido creado. El Hijo, sin embargo, se encuentra desamparado sin el Padre, quien constituye su única ayuda. Al Imagínate. quedarnos huérfanos, ¿a quién vamos a recurrir? Y además que, sí, y además que es una fantasía, ¿no? Porque pone el ataque de Dios entre comillas, porque realmente es como vamos a atacar a Dios. Eso es como, pues, ahí sí demencia total. Y lo único que nos estamos con ese ataque que hace el ego a Dios, nos ataca es a nosotros. Estamos atacándonos a nosotros mismos. Y pensar que, otra vez, pensar que somos huérfanos, obviamente da como resultado la depresión. Y porque imagínate que estuviéramos realmente solos en este mundo caótico que nos inventamos, que estuviéramos desamparados. Pues yo ya hubiera quedado en depresión hace bastante tiempo. Estaría Por ya en el eso es hueco más verdad, sí, profundo. Y y solo por eso te recordar, llegan tantos pacientes. sí, claro. Y es pensar que no vamos de la mano de Dios, pensar que estamos solos, pensar que nos encontramos desamparados. Como dice acá, el hijo, sin embargo, se encuentra desamparado sin su padre, quien constituye su única ayuda. Es como dejar a un bebé de un mesecitos, de un añito solo sin su padre. De Así, obvio, días, no sobrevives. De igual no, manera, no sobreviven. de igual manera nosotros en este mundo loco, caótico de mente que nosotros nos inventamos, creemos que estamos solos sin nuestro padre. Y cuando uno sabe y tiene la seguridad constante, minuto a minuto, de que uno va caminando de la mano de padre, todo cambia. Hasta el problema más fuerte lo ves como esto no es nada porque Te ríes. sí, yo estoy de la mano de Dios y aquí voy en los brazos de Es Dios. una locura, sí. Y Sí, te como das cuenta que es una ilusión. sí, exacto, es una ilusión. Es una Y ilusión ahí es cuando ya cuando te das el cuenta. milagro aparece. Ahí es cuando creamos el milagro, porque sabemos, Y nuestra paz interior es el milagro. claro, es el instante santo que le llama el maestro, ¿verdad? Es el Porque en ese instante santo. instante santo recordamos la cordura y entonces decimos, esto no puede estar sucediendo porque yo sigo
estando en brazos de mi Padre. Ujú. Y esto no puede ser así. Ese es el instante santo en el que recordamos la cordura, que seguimos siendo hechos a imagen y semejanza de Padre, por lo tanto no podemos sufrir. Exacto. Y dice, dije anteriormente que por tu cuenta no puedes hacer nada, pero tú no existes por tu cuenta. Pues si existieras por tu cuenta, lo que has hecho sería verdad y nunca podrías escapar. Ay, Dios mío, qué horror. Menos mal que no es verdad. Precisamente porque tú creaste, no te Porque tú creaste no a te ti mismo, creaste. no te creaste a ti mismo, es porque no tienes que preocuparte por nada. Tus Ah, dioses no son nada porque tu padre no los creó. No puedes crear, no puedes crear creadores que no sean como tu creador, de la misma forma que él no habría podido crear un hijo que no fuera como él. Si la creación es compartir, no puedes crear lo que no es igual a ella misma. Solo puedes compartir lo que ella es. La depresión es aislamiento, por lo tanto, no pudo haber sido creada. Qué maravilla, acá nos dio la solución. Acá, ya, sí, sí, ya, sí, eso sí, sí. ya, primero nos da el cimbronazo, nos da el varillazo, nos regaña y ahora nos da la solución. No te preocupes porque es que todo esto es una farsa, tú te inventaste todo este cuento, esto solamente puedes compartir lo que ya existe. ¿Y qué es lo que existe? ¿Qué es lo que puedes compartir? A Dios. ¿Y qué es Dios? Amor. Entonces, ver la chispa divina en cada uno de nuestros hermanos es verlos con amor, puedo solo compartir amor y lo demás es el ego en su chifladura, en su locura, tratando de destruir absolutamente todo. Entonces es agarrarnos de la mano de Dios, estar en sus brazos y estar tranquilos porque ahí no nos va a pasar nada. Así pase, no sé, un terremoto en este momento y el edificio donde estoy, ¡prum!, se caiga. No pasa nada porque yo no soy este cuerpo y voy a estar bien y siempre voy a estar bien y tal vez vuelva otra vez a este plano con otro cuerpo, con otro avatar, a jugar un juego más o menos parecido, completamente diferente, pero siempre voy a estar bien y siempre voy a estar en brazos de Dios. Y si uno lo recuerda, tiene la absoluta paz. Ay, así es. Qué maravilla, ¿verdad? Que cuando nos dice, nos recuerda que nosotros no nos creamos a nosotros mismos, que fue Padre el que nos creó. Por esa misma razón, porque no nos creamos a nosotros mismos, por esa misma razón no podemos estar preocupados por nada. Es tan simple, y porque es tan simple y es tan obvio, lo pasamos por alto y no lo logramos ver, porque es totalmente sencillo. Yo no me pude crear a mí misma, ni siquiera es la otra ilusión, ¿verdad? Que nosotros creamos a las criaturas que le decimos hijos. O sea, no, estamos totalmente equivocados y por eso no nos podemos estar preocupados por nada, porque cuando Padre se extendió, el amor se extendió a sí mismo, le dotó al Hijo de su misma esencia y lo creó entero, completo, eterno, sin preocupación ninguna y en perfecta paz. Qué maravilla. Sí, y en perfecta paz. Y acá Y sigue, ajá, en el sexto, sigue con el sexto. dice el sexto, Hijo de Dios, no has pecado, pero sí has estado equivocado. No obstante, eso puede corregirse y Dios te ayudará, pues sabe que tú no puedes pecar contra Él. Lo negaste porque lo amabas, pues sabías que si
que de reconocer tu amor por Él no habías podido negarle. Negarle significa, por lo tanto, que lo amas y lo que sabes que Él y, y que sabes que Él te ama a ti. Recuerda que tienes que haber conocido previamente lo que niegas. Y si aceptas la negación, también puedes aceptar su deshacimiento. Hace Acá, muchos años me recuerdo de que alguien decía que los ateos son los que más creen en Dios, porque para negar algo hay que creerlo y aceptarlo primero, para después negarlo. sí, tiene lógica. Ujú. Acá me parece muy bonito porque empieza con hijo de Dios, no has pecado. Otra vez volvemos. El pecado no existe, simplemente estás equivocado. Y esa equivocación puede ser muy costosa, pero Obvio. puedes aceptar su deshacimiento. Entonces, me he equivocado, Y es, cos sí, pero puedo volver al camino recto. y es costosa porque nos lleva por caminos tan sórdidos a veces. Ujú. Y uno de ellos es la enfermedad, que es el tema de este capítulo, ¿verdad? La enfermedad. Y así como es la enfermedad, puede ser cualquier adicción también, o las múltiples formas en las que nos olvidamos, tratamos de olvidarnos quiénes somos. Sí, y es importante lo que dice acá, que es reconocer el amor que Dios tiene por nosotros. Si eso lo recordamos, que somos el hijo amado de Dios, mira, nos cambia la vida, pero así, porque dejamos de ir a esos caminos sórdidos de los que estás hablando y empezamos a estar en el sueño feliz. Y estando en el sueño feliz, podemos expandir ese amor y esa felicidad. Claro, porque estamos ya vibrando en ese recuerdo de la inocencia perfecta del Hijo de Dios. Y cuando solo, y acá nos lo dice el maestro en el curso, que cuando solo podamos recordar nuestra inocencia, es lo que veremos por doquier, la inocencia en todos nuestros hermanos y en todo lo que miremos a nuestro alrededor. Solo nos hablará y solo traerá testigos de esa inocencia. Qué maravilla. Y continúa en el 7. Tu padre no te ha negado. Él no toma represalias, pero sí te pide que retornes. Cuando piensas que él no ha respondido a tu llamada, es porque tú no has respondido a la suya. Te llama desde cada parte de la filiación debido al amor que profesa a su hijo. Si oyes su mensaje, él te habría respondido y te harás consciente. Él sí escucha debidamente. El amor de Dios está todo lo que él creó, pero su hijo está en todas partes. Contemplas a tus hermanos en paz y Dios no demorará ni un instante en llegar a tu corazón como no es como muestra de Muestra. agradecimiento por la ofrenda que le haces. Imagínate qué dicha, es tan sencillo como contemplar a nuestros hermanos en paz, ver a Dios en nuestros hermanos. Ayer estuve con mis amigas de la universidad y una de ellas está apenas empezando a leer un curso de milagros por primera vez en su vida. Le llegó no por mí, yo no sé, yo le había hablado hace años del curso, pero lo dejamos ahí. Y, y me dijo, mira que estoy leyendo el curso y ella, pues, está muy emocionada, la tiene como enganchada al curso y me contó que este primer semestre de este año le había ido muy mal el trabajo, no le llegaba las consultorías, ella es psicóloga, pero hace consultorías en empresas y pues que estaba pues mal y estaba esperando un ascensor cuando del ascensor salió una jefe que ella tuvo en el pasado y no la veía hace 8 años.
y se encontraron en el ascensor y le dijo, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo vas? Y mi amiga le dijo, no, pues como regular, este año estaba muy flojo, muy duro, no, de verdad, pues te voy a tener en cuenta. Y en eso no, eso fue un encuentro sano. La ex jefe le empezó a mandar consultorías y en los últimos mes y medio está repleta de trabajo. Entonces Dios te escucha y en el momento menos esperado llega a tu corazón como muestra del recibimiento por la ofrenda que le haces. Entonces, este párrafo me recordó mi conversación de ayer y, y qué lindo, ¿no? Cómo Dios nos escucha y no tenemos que temer, porque cuando uno está actuando desde el amor, está actuando, viendo la chispa en todos nuestros hermanos, no hay nada, absolutamente nada que temer y los milagros son esos son los milagros, pero aparecen cuando yo puedo moverme en el amor sin miedo y desde la cordura, desde el instante santo y no desde el ego y desde el caos y desde la locura. Absolutamente, sí, qué maravilla, ¿verdad? Moverse desde el amor y no desde el miedo, ¿verdad? Cuando piensas que Él no ha respondido a tu llamada, es porque tú no has respondido a la suya. O sea, Él siempre está diciendo, hijo mío, ven, Él siempre nos está llamando. Él incluso está más cerca que nuestro propio corazón. Eso es impresionante porque en mi cerebro material no lo entiendo. ¿Cómo va a ser posible que mi padre está más cerca de mí que la pestaña de mis propios ojos? Está más cerca de mí que mi propio corazón, dice el maestro. Y entonces es aquello que sí tiene que existir un milagro para que yo me pueda dar cuenta del inmenso amor de Padre que siempre lo sigue sintiendo por mí, que soy su criatura amada, bendita por ser su hija. Y entonces todas esas cosas tan maravillosas de que se van extendiendo cuando nos damos cuenta del amor de Padre, ¿verdad? Pero que no las logramos ver porque no hemos respondido a su llamada. Como en otro pasaje, ¿verdad? Que dice el maestro de que el padre le dijo al hijo de que fuera feliz, que fuera dichoso, porque simplemente era su hijo. Y el hijo le respondió, sí, padre, pero es la parte que hemos olvidado, que respondimos que sí a nuestro padre. Entonces esa es nuestra constante, pedir el milagro de la cordura, que regrese a nuestras santas mentes, regresar a la santa mente que creó Padre. Y dice que que sí dice que tenemos que contemplar a nuestros hermanos en paz y Dios no se demorará ni un solo instante en llegar a nuestro corazón como muestra de agradecimiento. Ay, qué maravilloso. Él nos agradece a nosotros, imagínate, por ser su santo hijo. Qué Es amoroso, ¿no? algo que, Qué amoroso sí, que es Él nos algo que no agradezca, que lo computo. recordemos. Sí, maravilloso. Dice en el octavo, no recurras al Dios de la enfermedad para curar, sino solo al Dios del amor, pues curar significa que que lo has reconocido. Cuando lo reconozcas sabrás que Él nunca ha dejado de reconocerte y que en su reconocimiento de ti radica tu ser. No estás enfermo, ni tampoco puedes morir, pero te puedes confundir a ti mismo con cosas que mueren. Recuerda, no obstante, que hacer eso es una blasfemia, pues significa que estás contemplando sin amor a Dios y a su creación, de la cual Él no puede estar separado. Solo lo eterno puede ser amado, pues el amor no muere.
Lo que es de Dios es suyo para siempre, y tú eres de Dios. ¿Cómo iba él a permitirse a sí mismo sufrir? ¿Cómo iba a ofrecerle a su hijo algo que no fuese aceptable para él? Si te aceptases tal como Dios te creó, sería imposible que pudieses sufrir. Sin embargo, para aceptarte tal como Dios te creó, tienes que reconocerlo a Él como tu creador. Esto no se debe a que de negarte a ello se te fuese a castigar. Se debe simplemente a que reconocer a tu Padre es reconocerte a ti mismo tal como eres. Tu Padre te creó completamente libre de pecado, completamente libre de dolor y completamente a salvo de todo sufrimiento. Si niegas a tu Padre, estarás invitando al pecado, al dolor y al sufrimiento a tu mente debido al poder que Él te dio. Tu mente es capaz de crear mundos, pero puede también negar lo que crea porque es libre. Qué Padre. bello, qué bello. Acá Jesús vuelve con sus preguntas. Cuando él hace esas preguntas, como esas preguntas capciosas, dice, nos son muy fáciles de contestar, pero es como diciendo, pero bueno, por favor, ¿cómo vas a pensar que Dios te iba a permitir sufrir? ¿Cómo vas a pensar que Él te iba a ofrecer algo que no fuera bueno? Entonces, como que ahí nos recalca nuestra locura. A ver, ¿cómo un papá le va a desear mal? Pues un papá pues, sano, ¿no? Le va a desear mal a su hijo. Como, a ver, por favor. Y al principio del párrafo 8 me parece divino. Dios, el Dios del amor, pues curar significa lo que has reconocido. Entonces, es el Dios del amor. No podemos recurrir a la enfermedad, porque Dios es el Dios del amor y jamás nos iba a desear ni a crear enfermedades ni nada por el estilo. Así es. Y dice que simplemente tenemos que recordar que cuando olvidamos contemplar el amor de Dios en toda su creación, estamos blasfemando y que la blasfemia es una ofrenda al Dios de la enfermedad y que blasfemar significa que estamos dispuestos a no reconocernos a nosotros mismos. Esa es la blasfemia, el Exacto. olvidarnos a nosotros. Y es más, él dice, él nunca ha dejado de reconocerte y que en su reconocimiento radica tu existencia. Dios nunca ha dejado de reconocernos, nunca nos ha negado, jamás nos ha negado. Él nunca ha dicho, no, él no es hijo mío, o como dice mi presidente con su hijo, no, es que yo no lo crié. No es hijo mío, pero pues tiene una investigación y entonces sale el presidente y dice, no, es que yo no lo crié. Yo no crié ese niño. Entonces, no, Dios jamás haría eso con nosotros. Nos reconoce y en ese reconocimiento viene el amor absoluto, total, todas las bendiciones que vienen con ese amor, pero sobre todo viene nuestra existencia. Dice de que no podemos estar separados de Dios ni de su creación, lo que estás diciendo, ¿verdad? Ujú. Que Dios no puede, el Padre no puede estar separado del Hijo. Y dice que solo lo eterno puede ser amado, porque es el amor nunca muere. Qué ¿A qué? maravilla. Sí, el amor nunca muere. Y es más, si nosotros aceptáramos eso y nos aceptáramos tal como Dios nos creó, nos dice, sería imposible que pudieras sufrir.
Solo tenemos que Oh, aceptarnos como hijos de Dios y es imposible poder sufrir. claro, y qué sufrimiento. Si el amor se extendió a sí mismo, a sí mismo y por completo. Ah, la gran diabla. Entonces es nuestra paranoia lo que nos hace sufrir, Es el miedo, es el miedo. Y por eso me gusta tanto el nombre de nuestro canal, que es del miedo al amor, porque este es el camino de ir del miedo al amor. Pues el camino que nosotros hemos escogido, ¿no? Y las personas pues que nos escuchan, porque hay mil claro, caminos, pero este es nuestro camino, un curso de milagros. Y vamos del miedo, donde está el sufrimiento, donde está la enfermedad, donde está la escasez, al amor, donde está la plenitud absoluta y en este plano el sueño feliz, pero está la realidad, está esa vida eterna en los brazos de Dios. ay, así es. Ay, qué alegre, ¿verdad? Sí, Es es que dice, si niegas reconfortante. a tu padre, sí, es cuando negamos al padre, estamos invitando al pecado, al dolor y al sufrimiento. Exacto, A la mente, pero es a la mente. Y entonces, y este avatar solo responde a toda la película y a todo el guión que nos hacemos en la mente. sí. Y continúa en el 10. No te das cuenta de cuánto te has negado a ti mismo ni cuánto Dios en su amor desea que no sea así. No obstante, Dios no interfiere en tus decisiones porque no podría conocer a su hijo si éste no fuese libre. Interferir en tus decisiones sería atacarse a sí mismo y Dios no está loco. Cuando lo Menos niegas mal. a Él, eres tú el que está loco. Desearías que Él compartiera tu demencia. Dios nunca dejará de amar a su hijo y su hijo nunca dejará de amar a su padre. Esa fue la condición bajo la que creación de su hijo tuvo lugar, la cual quedó establecida para siempre en su mente. Reconocer esto es cordura, negarlo es demencia. Dios se dio a sí mismo a ti en tu creación y sus dones son eternos. ¿Te negarías entonces a entregarte a Él? ¡Qué belleza! Mira que es que Ah, Dios se dio completamente a nosotros con todo lo que significa eso, con todos sus dones que son eternos. Jamás nos ha negado, pero nunca interfiere con nuestras decisiones. Es tan respetuoso porque si interferiera con nuestras decisiones, se estaría atacando. Entonces tenemos el absoluto libre albedrío. Pero él es como nos quiere recoger, quiere que volvamos a él, nos quiere tener y nos quiere dar todo lo mejor y mucho más allá. Algo que ni siquiera nosotros nos imaginamos que poder estar en ese amor y en esa paz total. sí, imagínate, dice de que no se puede atacar a él mismo porque si no él estaría loco. Y te dije yo, menos mal, porque aquí por lo menos, no es por lo menos, qué bueno que él es congruente, qué bueno que él está de acuerdo, porque si él se volviera loco, entonces esto realmente sería un caos. Y si este universo psicótico fuese realmente real, valga la redundancia, no podríamos salir de acá, de esta locura. Y él es como hemos dicho en algunos programas anteriores, de que es como que tengamos a nosotros a un hijito pequeño que está teniendo pesadillas en su cama, pero nosotros realmente no sabemos, no sabemos que el niño está teniendo una pesadilla, porque nosotros simplemente lo estamos viendo que está en su cama, en nuestra casa, bajo nuestro cuidado, nuestro amoroso cuidado y nuestra total protección.
El niño es el que está soñando una pesadilla que no es real. Nosotros tampoco estamos interfiriendo porque sabemos que realmente el niño está cuidado, amorosamente a salvo. Y por eso es que nuestro Padre no tampoco interfiere, porque Él sabe perfectamente que estamos perfectamente a salvos en Él. Exacto, exacto. Él sabe perfectamente que estamos a salvo, que nada de este loco sueño realmente nos puede dañar. Es No imposible. hay nada que temer. No hay nada que temer. Tal cual. No hay nada que pueda ser destruido. No, absolutamente no. Qué bárbaro. Es que yo siento de que cada vez a medida que leemos el curso, a se nos va haciendo más claro. En mi mente, pues, voy a como que teniendo menos miedo y lo puedo aceptar, y entonces puedo irme acercando pasito a pasito de nuevo a Padre, porque sé que no me va a castigar, porque no está loco. La loca era yo. Y seguimos en el 11. Como resultado de las ofrendas que le haces, se le restituirá el reino a su hijo. Su hijo se excluyó a sí mismo de su don al negarse a aceptar lo que había sido creado para él y lo que él había creado en el nombre de su Padre. El cielo espera su retorno, pues fue creado para ser la morada del Hijo de Dios. Tú no te sientes a gusto en ninguna otra parte, ni en ningún otro lado. No te niegues la dicha que fue creada para ti a cambio de la infelicidad que tú mismo te has labrado. Dios te ha proporcionado los medios para deshacer lo que tú has hecho. Escucha y aprenderás a recordar lo que eres. ¡Ay, qué maravilla! Y es que esto solo se me vino a la mente cuando nosotros perseguimos alguna meta, alguna cosa, y cuando la conseguimos realmente, tal vez no dura la euforia o la alegría un par de días, un par de semanas, quizá un mes, pero después es tan efímero que volvemos a sentirnos vacíos. Y es que nos dicen, en ningún lado vamos a poder estar en paz, porque nuestro único lugar y es al que realmente pertenecemos es en Dios. Sí, eso es muy cierto. Y entonces perseguimos esta meta, entonces ya no está, entonces tiene que ser más. Y son momentos tan efímeros. Y eso nos deja bien por un ratico y lo otro también, pero simplemente estamos tratando de llenar una vida absolutamente vacía que solo la puede llenar Dios. Nadie más, nada más. Ni los hijos, ni una relación, ni el dinero, ni la casa nueva, ni otro carro, ni nada, ni el viaje, no. Eso es momentáneo, muy momentáneo. O la gente que es adicta al shopping, entonces va una y compra esto y compra lo otro y compra lo otro, y, pero eso se desaparece. Ya cuando llega a la casa con los paquetes, ya esa sensación ha terminado. Es como nos dice también el maestro acá en el curso, ¿verdad? Que todos los ídolos que construyamos nos van a decepcionar. Y cada ídolo que se derrumbe nos hundirá más en el dolor, en la angustia y en el desasosiego, porque cada ídolo se irá rompiendo. Son ídolos de barro, ¿verdad? Por decir una analogía, porque realmente nada, absolutamente nada, puede satisfacer nuestro anhelo más que el estar con Padre. Sí. Es lo único que nos puede llenar. Y nosotros nos hemos excluido nosotros mismos. Dios jamás nos Mucho. excluiría. Otra vez él jamás diría, no, 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 no te crié, tú no eres mi hijo. No, es imposible. Y cuando
en psicología sistémica la pertenencia es lo más importante. Todos pertenecemos a nuestro sistema familiar y cuando yo veo que las personas que tienen graves conflictos en su vida por esa sensación de no pertenencia al sistema, cuando nos ponemos a analizar, ellos mismos se han excluido del sistema. Ellos han puesto tantas trabas con que mi papá no hizo esto, con mi mamá actuó de otra manera, porque es que mi hermano me dijo, es que el otro, mi tío me miró feo, etcétera, etcétera, que se excluyen ellos mismos. Jamás el sistema dice todo el tiempo, no, tú no existes. Aunque pueden haber cosas que uno lo hagan sentir así, pero uno es el que pone las barreras al amor y uno es el que se excluye. Es tal cual esto. Nosotros ponemos las barreras al amor de Dios y nos excluimos. Y simplemente es quitar esas barreras, quitar esos palitos que hemos puesto y dejar que ese amor, ese río enorme, caudaloso de amor que tiene Dios por nosotros, nos llene, nos sostenga, nos lleve. Y, y volver. Él dice que nos quiere que regresemos. Y en este párrafo nos lo vuelve y nos repite. El cielo espera su retorno, pues fue creado para la morada del Hijo de Dios. El cielo simplemente es el amor de Dios, no es más. Y no nos vamos a sentir a gusto en ningún otro lado. Me parece muy bonito y saber que Dios está ahí esperándonos y seguiría esperándonos hasta que decidamos en esta vida o en otra regresar a Él. Ay, sí. Y dice que Dios nos ha proporcionado los medios para deshacer todo lo que hemos hecho, porque eh, si recordamos cuando dice el maestro de que de la pequeña y alocada idea, en ese mismo momento que existió esa pequeña y alocada idea, en ese mismo momento la respuesta de Padre, la respuesta amorosa de Padre fue crear al Espíritu Santo para que nos enmendara la plana y nos corrigiera el error. Y entonces es aquí donde Él nos dice de que Dios también nos dio la solución para deshacer toda esta locura. Y esa es la voz que habla por Dios, que es la voz del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Es la voz de la conciencia, como le decimos con otras palabras a referirnos, ¿verdad? ¿Sí? Pero sí, qué maravilla, no nos dejó solos nunca. Y simplemente dice, escucha y aprenderás a recordar lo que eres. Escuchar esa voz del Espíritu Santo, la voz que habla por Dios. Pero estamos con tanto ruido en nuestra cabeza, a nuestro alrededor, tan distraídos por el ego, tan distraídos por todo lo que el ego se inventa para tenernos distraídos y lo hace perfectamente. Ese ego es lo máximo, él sí es un duro para distraer. Entonces, pues estamos que no escuchamos al Espíritu Santo para nada. Ay, así es. Y seguimos. Si Dios sabe que sus hijos son completamente impecables, es una blasfemia percibirlo como culpables. Si Dios sabe que sus hijos no pueden sufrir dolor alguno, es una blasfemia percibir sufrimiento en cualquier parte. Si Dios sabe que sus hijos son completamente dichosos, es una blasfemia sentirse deprimido. Todas estas ilusiones y las múltiples formas que la blasfemia puede adoptar son negativas a aceptar la creación tal como es. Si Dios creó a su Hijo perfecto, así es como debe aprender a considerarlo para que puedas conocer su realidad. Y como parte de la afiliación, así como tienes que considerarte a ti mismo para que puedas conocer la tuya. ¡Wow! ¡Qué duro! Está aquí, aquí otra vez nos jala las orejas. Tenemos que Pero lo ver, pone bien claro. no, pues clarísimo, tenemos que ver a Dios en todas las personas que nos encontramos en esta vida, en el ascensor, en la calle, en el semáforo, en el supermercado. Tenemos que ver a Dios en cada uno de ellos, perfectos. Tenemos que ver a Dios en ellos y tenemos que verlos como parte de la afiliación, como ese uno, porque somos uno, ese único Hijo de Dios, son como nuestros hermanos. Y no los podemos ver
ay, pobrecito, mire, está enfermito, está deprimido, está triste. No, tenemos que verlo, la chispa en ellos, como dice este capítulo, la chispa. Tenemos que verlo en su gran esplendor. Y asimismo nos tenemos que ver a nosotros mismos, porque nosotros somos nuestros peores jueces. Yo creo que ni nuestro peor enemigo nos juzga tan duro como nos juzgamos a nosotros mismos. Ay, hoy estoy arrugada, entonces estoy gorda y entonces no, somos, pero no, yo no soy capaz de hacer eso, no, yo no hago eso, no, es que no estoy preparada. Ahí tenemos un saboteador dándole, dándole, dándonos y nos da durísimo. Así es, y me encanta que dice que no podemos, es que nos sigue diciendo, ¿verdad? Que no podemos sufrir dolor alguno, que, que simplemente tenemos que estar dichosos, que es una blasfemia sentirnos deprimidos y que todas son ilusiones y que todas las diferentes múltiples formas de blasfemia que pueden adoptar son negativas a aceptar la creación tal como es. Ujú, Y, y como tú decías, ¿verdad? Y no podemos ver al hermano y afirmarle, sí, estás enfermo, sí, pero obviamente eso no lo podemos decir en este contexto, ¿verdad? Porque si vemos que alguien está sufriendo, que está sufriendo un cáncer o yo que sé qué enfermedad, o como a ti llegan enfermos con eh, depresivos, ansiosos, qué sé yo, con tantas enfermedades mentales, no le vamos a decir, ¿verdad? Estás loco, no, 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 tú no estás enfermo, no. Pero me recuerdo esto también a Gary Renard en su libro Tu realidad inmortal, que sus maestros ascendidos le dicen que ponga en práctica algo en su mente cuando le parezca ver algo que no es congruente con la verdad con B mayúscula, que es nuestra verdad, entonces que mentalmente dijese, soy espíritu, sigo siendo tal como Dios me creó. Que eso inmediatamente no solo iba a cambiar la forma y la percepción de ver al hermano, sino que también iba a llegar a su mente dormida y le iba a despertar la chispa en el mismo hermanito que en ese momento se estaba sintiendo enfermo o excluido o lo que estuviese sintiendo, ujú. separado pues de padre. Sí. Gary, las personas que quieren ahondar en el curso de milagros, hace rato no hablábamos de Gary, de Pursa, etcétera. Sí. Se los recomiendo. Lean a Gary Renard, La desaparición del universo, Cuando Buda encuentra a Jesús, todos los libros de Gary son una gran explicación sobre un curso de milagros y lo hace de manera magistral. Se los Sí. recomiendo mucho, mucho, mucho. Y volvemos aquí, nos recuerdan en este 12, eh, la culpa. Tenemos que percibir a todos nuestros hermanos inocentes. Percibirlos culpables es una blasfemia. Qué difícil a veces eso. Sí, y me recuerda también otra vez a citar ese mismo pasaje en el capítulo 27, que es el soñador del sueño, Ujú. y dice ahí que el héroe del sueño volverá tantas veces necesite volver al sueño hasta que se recuerde inocente, hasta que pueda liberar toda la culpa que sienta en él, si no seguirá volviendo a soñar múltiples formas. Y acá nos dice múltiples formas de blasfemia, porque está negando lo que es su realidad. Así es Sí, que y seguimos, en el capítulo 27 lo dice como volver al sueño. Yo digo, yo lo sí, interpretaría, no sé si lo hago correctamente, es como yo vengo a esta vida una y otra vez hasta que yo recuerde quién soy.
Y muchas veces hemos Sí, dicho nosotras que sea en esta y que no sea en otra. Tenemos que recordarlo en esta. ¿Quiénes somos? sí, sí. Y, Y y, al, y y al la, percibir la inocencia en los demás, percibimos nuestra inocencia. Acordémonos que somos uno. Yo tengo que percibir a mis hermanos. Si yo quiero que este sea mi último sueño, yo necesito percibir la inocencia, el amor, Dios en cada uno de los que nos rodea. Porque si lo percibo en ellos y no en mí, fallo. O lo percibo en mí y no en ellos, fallo. Somos todos. Y como tú tantas veces me has dicho, vamos todos cogidos de la mano, todos cogidos de la mano a unirnos a Dios. Todos es todos. sí, y la puerta del escape del planeta psicótico y del universo, no solo del planeta, del universo psicótico, es el perdón. Esa es la varita mágica, el perdón. No es el perdón dándole realidad a las ilusiones, sino el perdón que nos viene a mostrar el maestro acá en el curso, que es el que deshace las ilusiones. Es el recordar de que seguimos siendo inocentes, tal cual como lo estabas diciendo. Pero Exacto. empieza por el perdonar las ilusiones y perdono las ilusiones no en el otro, haciendo real lo que me ha hecho, sino recordando que no me puede hacer nada porque él sigue siendo tal como Dios lo creó. Exacto. Ese es el verdadero perdón. Y recuerdo inmediatamente en mí y mi propia inocencia, que soy tal como Dios me creó, que no puedo crear nada fuera de mi verdad. Lo otro es proyectar, pero no es verdad. Dentro de la verdad no puedo crear algo que vaya en contra de mi naturaleza. Y entonces el perdón es el que nos abre la puerta del manicomio. Sí, así es. Y qué difícil es el perdón a veces y qué difícil es mirar a nuestros hermanos como absolutamente inocentes, cero culpables. Por eso mismo el perdón y la expiación hacemos de mano del Espíritu Santo, de la Mm, mano del Maestro Jesús, que nos va a mostrar que lo que creíamos de nuestro hermano no es verdad. Es que es realmente maravilloso cuando lo logramos llegar e integrar esas palabras y llevarlas a la experiencia. Realmente, ay, yo me emociono porque cuando uno llega hasta esa experiencia, te das cuenta que todo lo que habíamos pensado de nuestro hermano no es cierto. Y todo lo que yo había pensado de mí tampoco es cierto. Es una danza en un sueño, ¿verdad? Es una ujú. danza de sueño, de personajes en el sueño que realmente nunca existieron y nunca podrían haber existido. Es llegar hasta ahí y lo hacemos de la mano del Espíritu Santo, de la mano del Maestro Jesús, que nos lo muestra, porque el ego nos va a seguir dando motivos para seguirnos sintiendo culpables, culpando a los demás. Tal cual. Bueno, sigamos con Mm. el 13. Dice, no percibas nada que Dios no haya creado o lo estarás negando a Él. Suya es la única paternidad que existe y es la tuya solamente porque Él te la dio. Las ofrendas que te haces a ti mismo no tienen sentido, pero las ofrendas que les haces a tus creaciones son como las suyas, porque las haces en su nombre. Por eso tus creaciones son tan reales como las suyas. Con todo, la verdadera paternidad tiene que ser reconocida si es que se ha de reconocer al verdadero hijo.
¿Crees que las cosas enfermizas que has fabricado son tus verdaderas creaciones porque crees que las imágenes enfermizas que percibes son los hijos de Dios? Solo aceptando la paternidad de Dios tendrás algo, porque su paternidad te lo dio todo. Por eso es porque por lo que negarlo a Él es negarte a ti mismo. Madre mía, madre mía. Imagínate, si niego a Padre, me niego a mí misma. Claro, si niego mi fuente, no existo. Es como la ola del océano. Si la ola niega que el océano existe, entonces ella tampoco existe. Ay, qué bonito ejemplo. Mira, este ejemplo está maravilloso porque es eso, somos muchas olitas y todas formamos parte del mismo océano. Y si yo miro mal a mi ola vecina o la que viene atrás o la que va adelante, entonces estoy peleando contra mí misma porque estamos ahí todos en el océano y el océano es el todo, es Dios. Oye, ese ejemplo me encantó. Buenísimo. Ay, qué bueno. Es ahí el Espíritu Santo siempre hablando el lenguaje que nos pueda llegar a nuestro entendimiento, Ujú. que lo podamos aceptar y que no tengamos miedo de aceptarlo, Y de ¿ya? aceptarlo. Ujú. Sí, 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 es también como un ejemplo que daba el otro día, hace muchos años, mi amiga Keta, y ella explicaba la sopa, que todos somos la sopa, decía ella, tanto como la cebolla, el ajo, el tomate, el perejil, o la zanahoria o la papa, pero todos estaban dentro de la sopa y todos eran la sopa. Claro, Es exacto. igual lo de las olas del océano, ¿verdad? Las zonas Y del una océano. ola, sí, y una ola no, si niega que el océano existe, entonces ella quién es. Si negamos a Padre, niego lo que yo soy. Y Y en ahí es este, donde se aterra el ego. exacto, este capítulo, este párrafo 13 nos habla también de las creaciones reales, pero no las del ego, sino las que podemos hacer nosotros, como Dios nos ha creado, nosotros también podemos crear. Y esas creaciones es simplemente extender amor. Nosotros creamos extendiendo amor. Entonces, y, y esas, las verdaderas creaciones, como dice aquí, con toda la verdadera paternidad, tiene que ser reconocida. Si es que se ha de conocer al verdadero hijo. ¿Crees que las cosas enfermizas que has fabricado son tus verdaderas creaciones, pero crees que las imágenes enfermizas que percibes son los hijos de Dios? Entonces es porque creemos que las imágenes que percibimos que enfermizas son hijos de Dios, cuando no lo son, porque no son enfermizos, no están enfermos. Solo aceptando la paternidad podemos realmente entender que somos esas olas en el mar, que somos ese océano y que es nuestro padre el océano. Nosotros somos las olitas. Y no podemos negar al océano. No podemos negar al océano siendo ola. No podemos. Es, Si no, y la ola ya no es ola. ya no es olas, ya, entonces, ¿qué es? Sí. Es tan, ¿verdad que es tan sencillo? Es que es tan sencillo. Ya cuando uno lo logra ver, dices, no, hombre, ¿cómo es posible? Sino entonces que si yo no, si niego al océano y la ola, entonces la ola ya no es ola, ya no es nada, Ujú. ya no existe. Nuestras, las creaciones verdaderas somos las que hacemos en nombre de Dios, las que hacemos en nombre de Él. Esas son las únicas creaciones, extender el amor, crear en nombre como herramienta de Dios, no desde nuestro ego, como herramienta de Dios. Hoy fui a terapia de mi rodilla
Me demoré bastante hoy en el médico y me atendió una niña que nunca me había hecho terapia, la primera vez que la veo, pero me pareció muy linda porque me dijo, no, no, yo no soy la que estoy haciendo, es Dios el que está haciendo, yo simplemente soy un instrumento de Él. Ella estaba creando en nombre de Dios. Y lo veo claramente con este párrafo y me dice, yo solamente te hago, mis manos son un instrumento de Dios y yo te voy a hacer terapia en tu rodilla, pero no soy yo. Yo estoy creando en nombre de Dios y, y es el Espíritu Santo, porque hablo del Espíritu Santo, que obra a través de mis manos. O sea que hoy vas a salir súper bien de la rodilla. Qué maravilla, porque la rodilla no existe. Nunca había ido a una terapia donde me hubieran dicho eso. Yo reaccioné súper bien, obviamente, y le di las gracias y me pareció genial. Pues no sé cómo hubieran reaccionado otras personas, hubieran dicho, está vieja loca. Pero a mí me encantó que me lo hubiera dicho, me encantó su actitud y me encantó con esa entrega, con ese amor de servicio que tenía esta chica hoy. Y estaba, Y te recordó que tú eres hija de Dios y ella también. Por lo sí. tanto, te recordó la unidad y que nada ni nadie está separado. Y Y me entonces recordó a ese es tu veces a mí amor. misma, porque yo antes de empezar terapia, a veces digo, es Espíritu Santo, tú que eres la voz que habla por Dios, habla a través de mí. Ay, ilumíname, ayúdame. Siempre lo digo no se lo digo a la persona que va a estar Obvio, conmigo, pero sí lo digo, obvio. no como esta niña que lo dijo en voz alta y de todo. Y me pareció súper chévere. Ella estaba diciendo, yo soy solamente el instrumento y yo estoy creando en nombre de Dios. Qué maravilla. Y estaba recordándote a ti que tú eres la creación perfecta de Dios. Y al Sí, recordarte que eres la creación perfecta, eres espíritu. Y que si hoy, aquí, ahora, en este instante, en este sueño, estamos pensando que somos este cuerpo, simplemente se vuelve instrumento para la gloria de Dios. así es. Y terminamos aquí con el párrafo 14 y dice, la arrogancia es la negación del amor porque el amor comparte y la arrogancia no. Mientras ambas cosas te parezcan Parezcan. deseables, el concepto de elección que procede de Dios seguirá contigo. Si bien esto no es verdad, en la eternidad, en el tiempo lo es. De modo que mientras el tiempo perdure en tu mente, te verás obligado a elegir. El tiempo en sí es algo que tú elegiste. Si quieres recordar la eternidad, debes contemplar solo lo eterno. Si permites que lo temporal te preocupe, estarás viviendo en el tiempo. Como siempre, tu elección estará determinada por lo que valores. El tiempo y la eternidad no pueden ser ambos reales porque se contradicen entre sí. Solo con que aceptes lo intemporal como lo único que es real, empezarás a entender lo que es la eternidad y hacerla tuya. Hace rato no nos hablaba del tiempo Jesús. Acá nos lo Oh, recuerda sí. nuevamente. La arrogancia es la negación del amor, porque el amor comparte y la arrogancia no. Qué maravilla. Eso es muy cierto. Claro. Mientras que nosotros actuamos desde el amor, sin arrogancia, podemos compartir amor, pero al actuar desde la arrogancia, ahí llega, hasta ahí llegó todo, ahí se bloqueó todo, bloqueamos todo el amor de Dios, bloqueamos a los demás y nos bloqueamos a nosotros mismos. Sí. Y me llama mucho la atención que dice que si permitimos
que lo temporal nos preocupe, estaremos viviendo en el tiempo. Sabemos que el tiempo no existe porque el tiempo no lo creó Dios. Dios solo pudo crear lo eterno. Entonces, cuando en el día a día que hay múltiples ocasiones para sentirnos preocupados, en ese mismo momento que sintamos el hastío de preocupación, hasta el menor hastío de preocupación. ¡Ay! Ya voy tarde. ¡Ay! Todos los semáforos en rojo. Eh, Esas preocupaciones que cuando realmente las enfocamos, vemos que son tan locas y Ujú. tan improcedentes. En ese mismo momento recordar, Dios no creó lo efímero, Dios no creó lo temporal. Y en ese preciso momento nos escapamos del tiempo, de ese juego de manos que inventó el ego, y en ese mismo momento volvemos al corazón de Padre, que es eterno, que es la eternidad. Qué bonito Sí, cuando lo podemos llevar a la experiencia en cada segundo, en cada atisbo de que saca la cabeza el ego con alguna de sus incongruencias y locuras. Y en ese mismo momento decir, yo no soy temporal, yo no vivo en el tiempo, mi Padre me creó eterno. sí, no somos temporales, somos eternos, eternos, la muerte no existe, siempre hemos existido, siempre vamos a existir. Eso es algo que nos lo tenemos que, que entender, que lo tenemos que comprender. Acá me parece algo muy interesante y es en la segunda frase, mientras ambas cosas te parezcan deseables, el concepto de elección que no procede con Dios seguirá contigo. Nos, nosotros, Dios nos da la libre elección, nos da el libre Albedrío. albedrío, pero ¿qué tan real es el libre albedrío? ¿Realmente estamos decidiendo? Si yo estoy decidiendo en un juego y mi muñequita entonces va jugando y tiene que coger a la izquierda o tiene que coger a la derecha para seguir el juego, y yo cojo un camino o el otro, ¿qué tan real es esa elección? Si esto es un juego, esa elección no viene de Dios. Después yo apago el teléfono, el computador, lo que sea, y ya se acabó el juego. Y eso era realmente una elección, ¿no? Es un sueño, es un juego. Entonces, y al final, como dice, como en este capítulo nos lo repite varias veces, estamos, somos parte de Dios, esto es una ilusión, esto es un sueño. Y nosotros creemos que podemos elegir, pero nosotros realmente no estamos eligiendo porque siempre estamos en brazos de Dios. No siempre estamos con Él. Somos sus hijos amados, lo recordemos o no lo recordemos. Decidamos perdonar o no decidamos perdonar. Él nunca va a tomar represalias contra nosotros. Él siempre está esperando que nosotros, nos acordemos que somos los hijos de Dios, nos acordemos que nunca nos hemos separado de Él, que esa es la loca ilusión que nos lo repite y nos lo repite en este libro. Entonces y acá cierra este capítulo hablando de que somos eternos y de la eternidad. Qué consuelo, ¿verdad? Qué palabras más liberadoras. Mira, y sentí así, qué rico, como que descansé, como que bajé un pesado canasto que andaba cargando. Digo yo, qué palabras más amorosas las del maestro, con qué amor, con qué fervor, con qué paciencia nos lo recuerda una y otra y otra y otra vez, el que decidamos recordarnos que somos eternos y que en la eternidad el sufrimiento, la depresión, la angustia o cualquier enfermedad no existe. Es simplemente una blasfemia en contra de lo que somos. Ah, qué descanso. Descanso en Dios.
qué maravilla, ¿no? Que es un capítulo fuerte. A mí me pareció el capítulo de la enfermedad, como la enfermedad lo es, bastante, bastante fuerte, con bastantes llamados de atención, para volver al camino recto. Pero Sí, me pareció también muy, sí, como siempre, súper, súper, súper amoroso. sí, es que Súper es amoroso. fuerte porque nos está señalando, es fuerte porque nos está señalando que la enfermedad es nuestra elección, el Ujú. sufrimiento es nuestra elección. Para poder nosotros decidir lo contrario, tenemos que recordar que es nuestra elección, pero no desde la culpa, sino desde el amor, no desde el miedo, sino desde el perdón a nosotros mismos y vernos con esos ojos de Cristo y ver que somos los hijos amados de Dios, ¿verdad? Sí, Entonces, sí, es duro cuando digo, yo me metí en esto, ¿cómo pude ser, pude ser tan cruel conmigo misma que tuve que eh, aniquilarme o quitarme un pedazo de este avatar que está total a mi servicio? ¿Y cómo puede ser uno tan cruel al tratarse de esa manera? sí, nos tratamos Y pero duro, ¿no? llegamos, sí, sí, es impresionante, pero cuando tomamos la elección de vernos tal cual, sin, ahí sí que sin anestesia, nos despoja de todas esas, de todos esos clichés y de echarle la culpa, yo no fui, fue Tete. Cuando asumimos esa responsabilidad de vernos que nosotros mismos nos hemos hecho esto, que estemos padeciendo en este momento, en ese mismo momento, la- retomamos todo el poder con el que fuimos creados y en ese momento miramos que es una simple ilusión. Pero mientras yo le siga dando importancia y le siga dando, eh, sustentando la ilusión, yo simplemente voy a seguir manifestando la enfermedad y la culpa. Pero en el momento en que me recuerdo que soy eterno y que Dios me creó en la eternidad, en ese mismo momento me recuerdo que no puedo sufrir. Exacto. Este capítulo nos recuerda que no podemos sufrir, que si estamos de la mano de Dios, no podemos sufrir. Y yo me quedo con, hay muchas frases muy, muy bellas, de gran enseñanza, pero me quedo, solo el eterno puede ser amado, pues el amor no muere. Lo que es de Dios es suyo para siempre y tú eres de Dios. Descanso. Tú eres de Qué Dios. maravilla. Tú eres de Dios. Eso, el recordarnos, si solo realmente nos recordáramos esa frase, tú eres de Dios. O sea, propiedad de Dios. Por ahí, en algún pedacito lo tenemos que tener tatuado. Tú eres de Dios. Ya solamente ahí. No hay nada más que eso. No puede haber nada más. Y esta sección del capítulo 10, que es la quinta, es maravillosa. La verdad que me sirvió tanto. En, siempre es una alegría y una dicha poder compartir estas palabras y volverlas a leer, toda la enseñanza que nos dejó acá el maestro. Y es completa la sección quinta que uno dice, ala, no puedo, yo si vieran mi libro lo tengo todo marcado, todo rayado, porque es que digo, todo es impresionante, pero me quedo con esto. Si Dios sabe que sus hijos no pueden sufrir dolor alguno, es una blasfemia percibir sufrimiento en cualquier parte.
Si Dios sabe que sus hijos son completamente dichosos, es una blasfemia sentirse deprimido. Todas estas ilusiones y las múltiples formas que la blasfemia puedan adoptar son negativas a aceptar la creación tal como es. Si Dios creó a su Hijo perfecto, así es como debes aprender a considerarlo para que puedas conocer su realidad. Qué lindo, ¿no? Se, se queda Mm. uno sin palabras. O sea que ahí también está la respuesta de que a veces me preguntan, pero mira, ¿y entonces qué pasa con la guerra? Y mira, ¿y qué pasa con esas bombas que estallan y, y mutilan a niños inocentes? ¿Y qué pasa? Ese es el ego el que está preguntando todas esas incongruencias, porque es el ego el que las mira, es el ego que está llamando esos testigos de, de la ilusión, obviamente. Obviamente que en este mundo mundano, mundanal, yo no voy a decir, mira, eso es una ilusión, y no voy a ser empática, sino que el Espíritu Santo también me muestra de que dice de que Padre, si Dios dice, sabe que sus hijos son completamente dichosos, es una blasfemia sentirse deprimido y todo lo demás son ilusiones y múltiples formas de blasfemia. Y que es una blasfemia percibir sufrimiento en cualquier parte. Entonces es cuando nos volvemos a enfocar en aquello que decía Gary Renard, que es en nuestra mente recordarnos que somos espíritu y recordarles a todos estos aparentes cuerpos mutilados y en sufrimiento, entre comillas, recordarles que son espíritu y que siguen siendo tal como Dios les creó y verlos tal como Él los mira. Y como nos ha estado recalcando en el capítulo, ver la chispa en ellos, no aceptar el sufrimiento, porque eso sería una blasfemia contra todo lo creado por Dios. Sí, complicado en este mundo tan convulsionado, pero sí se puede hacer. Y mirarlos con amor, mirarlos perfectos, mirarlos tal como Dios los creó, Cuando entender. lo vemos en perfecta paz, se extiende. Ujú. Y es ver en perfecta paz al que puso la bomba como al que salió mutilado. Extender el Exacto. amor al que puso la bomba, que está pidiendo amor, como al que salió herido, que también está pidiendo amor, al victimario y a la víctima. Están pidiendo ser recordados, Ujú. recordados quiénes son. Y entonces cuando nosotros lo logramos hacer desde ese lugar sagrado de amor y de paz y de verdad, la verdad que somos, entonces ahí es donde se borra todo este universo, se esfuma toda esa ilusión, solo todos al unísono recordamos a nuestro Padre Dios. Gracias, Rutía, por este rato, gracias por tu tiempo, gracias por leer, gracias a todas las personas que nos escucharon y esperamos que esto les haya traído paz, hayamos podido extender un poquito de amor del que estamos hablando y a la próxima. A la próxima, gracias a ti porque como dice también el amado maestro, al cielo no entramos solos. Y entonces yo voy de tu mano, porque sola no lo podría hacer. Así es que vamos juntitas de la mano y nos vamos para el cielo. Un abrazote enorme.